Bueno, hoy comenzamos con las alteraciones en las transparencias de la córnea. Existen diferentes tipos de alteraciones en la transparencia de la córnea, cuyo significado va a ser algo diferente. Todas tienen en común, son fenómenos circulares, excepto ciertos procesos de tipo patológico que afectan en forma local la córnea y la esclerótica, como el pterigio, sin indicación diagnóstica en iridología. A diferencia de los otros signos irídicos, es indudable que las alteraciones en la transferencia de la córnea son evolutivas y se modifican con el paso de los años. Sin embargo, esta evolución solo se da en sentido negativo, es decir, a más, no teniendo habitual la regresión de un sentido de este tipo. Todas las alteraciones en la transparencia de la córnea tienen un mecanismo de formación similar y sus indicaciones diagnósticas básicas son esencialmente las mismas. Sin embargo, existe una clasificación de estos signos que los vamos a ir viendo a medida que va avanzando el tiempo. Entonces vemos acá la córnea, vemos que siempre que nos encontramos con una alteración sobre ella, pues va a haber una opacidad o va a haber una alteración en su transparencia. Cuando hablamos en algunos son número de anillos nerviosos, profundidad de los anillos. Bueno, esto tiene que ver con los anillos de colesterol. Los anillos de colesterol, cuando nos encontramos, aunque no es el nombre más apropiado para designar la posible indicación diagnóstica, podemos darles pues este tipo de nombre, ya que la gran mayoría de personas le han dado este nombre como anillo de colesterol. Unos otros lo han llamado arcus liboides, otros anillos de calcio sódico, otros también les han dado otros tipos de nombres, pero que van siempre dirigidos a este tipo de molestia. La mayoría de los autores sostienen que la presencia denota una tendencia a tener colesterol elevado. Sin embargo, esto no es cierto. ¿Por qué? Porque el proceso, cuando se forma este anillo de colesterol, es cuando hay una disminución en la oxigenación a nivel del tejido y lo que hay es un depósito de calcio en la zona, y esto es lo que va a producir este tipo de fenómeno. Hay algunos anillos de colesterol que sí pueden ser debidos a un aumento de colesterol, pero por lo general van a tener una característica diferente. Aquí vemos es un iris derecho de un varón de 58 años, en el cual tiene colesterol y triglicéridos elevados. Tiene digestión lenta, tiene un arco senil que es definitivamente el nombre más adecuado para este tipo de anillos, porque ese es el que más nos vamos a encontrar. Ahora, tenemos que mirar y analizar que los dos procesos que nos vamos a encontrar es que podemos encontrar que la parte de la córnea esté con depósito de calcio, es uno, pero podemos encontrar también que haya depósitos en el interior del iris como tal. Y entonces ya son dos formas completamente distintas y que nos van a poder hacer diferenciar el proceso. En este caso, por ejemplo, lo que estamos viendo es que la parte periférica del iris permanece más o menos afectada, y en el reborde menos opaco, en el extremo periférico,
vamos a encontrar muy aumentado la cantidad de esta alteración a nivel de la transparencia. Entonces aquí tenemos que empezar a mirar. Aquí tenemos un iris izquierdo de una mujer de 68 años, en la cual tiene varices, obesidad, pérdida de memoria. La paciente presenta un discreto estado de desorientación y envejecimiento. En este caso, podemos decir que estos depósitos a nivel de calcio van a producirse exactamente a todo el nivel de la esclera, como lo podemos ver acá. O sea, no nos deja ver completamente las lesiones que hay al fondo de una manera efectiva. En este caso, los depósitos de calcio están completamente en la transparencia de la córnea. En este caso, entonces podemos decir que hay una disminución en la oxigenación a nivel generalizada, en este caso, pero principalmente en la zona que corresponde al cerebro, muy aumentada. Y no llamaría un anillo de colesterol, sino un arco senil. Entonces, nos está marcando un estado de desgaste y envejecimiento de la circulación cerebral y a nivel generalizada en todo el cuerpo. Aquí vemos un hombre de 70 años con demencia tipo Alzheimer en un estadio inicial. Cuando el anillo del arco senil se presenta, especialmente en la parte inferior, o sea, en esta parte, Jensen lo nombró como si fuera una anemia de las extremidades. Esto también es presencia de arterioesclerosis a nivel de miembros inferiores y está afectando la microcirculación de toda el área afectada. Por lo tanto, es válido el tipo de nombre que él le puso. Pero sin embargo, y anemia, ¿por qué? Por disminución de la oxigenación. Entonces, es válido el concepto. La confusión entonces se debe a que uno realmente sería el anillo de colesterol, que es un depósito de lípidos o de grasa en la zona posterior de la córnea, y el otro son depósitos de calcio que se han colocado encima de la córnea. Entonces, el uno va a ser en la parte externa y el otro va a ser en la parte interna. Esto es lo que nos lleva inmediatamente a tener a que podamos hacer una diferenciación bien importante, porque cuando tenemos un problema a nivel de que es un depósito de calcio y que está afectando a nivel la microcirculación, pues vamos a tener una tendencia hacia la hipertensión y vamos a tener una disminución de la oxigenación a nivel generalizada. Y esto, pues lógicamente que hay una actividad a nivel de calcio que se va a ir depositando a nivel de las arterias. Tenemos que recordar que cuando hay un estado de acidosis, el estado de acidosis se da cuando hay un estado de falta de oxigenación. Entonces, en un estado de acidosis, la célula empieza a permitir la entrada a nivel de calcio al interior de la célula. Cuando entra calcio, ese calcio va entrando cada vez en mayor proporción, y el aumento de los niveles de calcio en la célula conlleva a que se disparen 3 enzimas. Y esas enzimas son las endonucleasas, las fosfatasas alcalinas y las lipasas. Cuando estas enzimas se vuelven activas, la célula se muere inmediatamente, entra en un proceso de necrosis a nivel celular. Entonces la muerte es por necrosis. Hay otra forma de muerte celular que es por apoptosis, pero la apoptosis conlleva a la presencia de oxígeno en el interior, por lo tanto no tiene nada que ver
con esta forma, la célula prácticamente se suicida, se divide en pedacitos y el sistema inmune viene y se come los pedazos de los cuales la célula se ha partido y no queda ninguna secuela a nivel del cuerpo con respecto a que quede una cicatriz. En este caso, lo que estamos viendo es una cicatriz a nivel celular y por eso se le llama entonces a esto un anillo prácticamente mejor llamado un anillo a nivel de arco senil. ¿Por qué? Porque es por deficiencia a nivel de la oxigenación celular. Si nosotros nos ceñimos entonces a la experiencia de los autores y a la experiencia propia, pues lógicamente que tenemos que pensar que la hipoxia, que es la falta de oxígeno en ciertas zonas del cuerpo, nos va a llevar a una insuficiencia circulatoria y esta insuficiencia circulatoria, pues lógicamente que nos va a producir este caso, más no en el caso de una hipercolesterolemia elevada, porque pues nos podría llevar a una hipertensión a nivel de larga evolución, pero es otro proceso completamente distinto. Sin embargo, las dos nos llevan a una hipertensión, porque cuando hay un aumento de grasa a nivel de las arterias, el corazón tiene que aumentar la fuerza de contracción para poder vencer una resistencia. Y ese aumento de la contracción a nivel del corazón, pues lógicamente que se va a representar como una hipertensión arterial. A diferencia del arco senil, este anillo se localiza en el segmento de la parte circulatoria y linfática y no está relacionado con la circulación de los pequeños y medianos vasos como lo que pasa en el arco senil. Entonces el arco senil está más ligado a este daño a nivel de la microcirculación. Podría ser que también que la expresión de las alteraciones vasculares que se producen por el colesterol en la arteriosclerosis no debe ser confundida con lo que es la arteriosclerosis en sí, cuando es inmediata. O sea, yo puedo tener un aumento de colesterol, pero sin embargo no me va a hacer un daño a nivel generalizado. Cuando tengo una hipercolesterolemia en el cuerpo durante mucho tiempo, la hipertensión, pues lógicamente que va a aparecer y va a ser uno de los factores de riesgo para la formación de la arterioesclerosis. Antes se le echaba la culpa a esta arterioesclerosis a la presencia de colesterol. Sin embargo, ya está demostrado que el mayor productor de estos problemas de arteriosclerosis son precisamente las harinas, o sea que no es el colesterol, sino que son otra clase de lípidos. Entonces es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que lo más importante en nuestra dieta es bajarle a nivel de las harinas y lo que son los azúcares que el mismo colesterol. El colesterol lo necesitamos para transportar hormonas, lo necesitamos para la formación a nivel de la membrana celular. El colesterol es necesario para la formación de la vitamina D. O sea, nosotros necesitamos el colesterol. Y lo único es que ese colesterol debe ir acompañado de solecito para poder que, por ejemplo, el colesterol se convierta en el 2.5 de hidrocolecalciferol, que es la vitamina D3 activa. Todos estos son procesos a nivel del metabolismo celular que los tenemos que tener muy en cuenta para poder nosotros aprovecharnos de los elementos que nos encontramos en el iris y poder entonces orientar hacia nuestro paciente para que obtenga el máximo de rendimiento de los procesos que él está viviendo en su cuerpo y que pueda salirse completamente de este tipo de manifestaciones.
El arco senil entonces es la zona de conjunción entre la córnea y la esclerótica. Esto es, como decir, el anillo más bien cutáneo, presenta una transición sobre la transparencia de la córnea y la opacidad blanca de la esclerótica. Esa zona de transición nos denota en cierto modo el estadio de microcirculación capilar del organismo. Conforme avanza la edad del individuo, es más frecuente observar la aparición por la zona superior de una banda translúcida, ancha, que en casos extremos puede llegar hasta la zona de la córnea, incluso ir más allá. El significado de ese signo va a depender por igual de su amplitud y de la edad del individuo. Así un signo en que puede darnos a los 60 años se puede considerar como normal. Si este aparece en los 30, pues va a ser claramente patológico. Dado que estos signos, que son alteraciones de la microcirculación y se localizan en la zona, por ejemplo, de la cabeza, con más frecuencia, en donde podemos observar y que los podemos decir que hay una arteriosclerosis cerebral, ciertos autores afirman que cuando el arco senil rebasa la zona superior y forma un círculo completo alrededor del iris, es señal de una muerte inminente, aunque esto no es verdad tan tajante, pero sin embargo es considerado por algunos de los iriólogos a nivel del mundo. El arco senil tiene también lo que se denomina un gerontosón. En terminología médica se diferencia del anillo del colesterol en como mientras que este se respecta a la apariencia de la zona de la piel, el gerontosón, la opacidad es progresiva desde su inicio central hasta la esclerótica, donde ya es realmente opaco. Cuando se mezclan ambos signos, puede haber una confusión al diferenciarlos. No es causa que se deba atribuir a un signo de la microcirculación, ya que frecuentemente los pacientes con una disnea de pequeños y medianos esfuerzos, lo que se traduce en los fluidos corporales como una escasez de oxígeno, esa escasez de oxígeno que sea de origen respiratorio con microcirculación correcta o de origen vascular hace aparecer este signo. La falta de oxígeno y fluidos nutritivos provocan la hipotéticamente falta de oxígeno y enrarecimiento del tejido corneal y su opacidad lenta pero progresiva. El arco senil puede indicar en su aparición en la zona superior del iris entre los 45 y los 60 años, siendo más frecuente más allá de los 60, pero su presencia por debajo de los 45 años nos debe hacer sospechar en una arteriosclerosis cerebral incipiente, aunque probablemente no manifiesta por ello de mucha utilidad para prevenir la evolución de esta enfermedad. Desafortunadamente, en la medicina normal no hay un tratamiento bueno para esto, pero en los que trabajan en medicina biológica tienen un recurso que es la oxigenación, en donde se puede mejorar la llegada de oxígeno a nivel de la microcirculación y empieza a desaparecer este tipo de manifestación a nivel del iris. O sea que tenemos que mantener completamente un estado de oxigenación en el cuerpo para lograr cambiar estas deficiencias de oxígeno en una buena oxigenación, y lógicamente que los procesos van a cambiar y los déficits de oxígeno, la tendencia a los edemas, a las varices, que nos llevan hacia una anemia pura,
sin un déficit de sangre, porque acá no hay una disminución del oxígeno por deficiencia a nivel de que haya una hemoglobina baja. Muchas veces podemos encontrar en los pacientes cuando son en pacientes de edad una tendencia a aumentar la hemoglobina, o sea que la hemoglobina no la vamos a encontrar en 12 o 14, sino en 16, 18. Y esto es porque el cuerpo trata de compensar a través de aumentar la hemoglobina para llevar el oxígeno al tejido. Pero ese no es tampoco el mecanismo adecuado, porque lo único que va a llevar es precisamente a aumentar la presión arterial del paciente, y sabemos que es uno de los problemas serios que se llevan. O sea que hay una gran cantidad de procesos que se tienen que evaluar para cuando tengamos un paciente con este tipo de manifestación y darle la mejor opción para poderlo llevar hacia la salud. Cuando hablamos entonces del relieve de la corona del iris, el relieve de la corona del iris es la corona nerviosa autónoma, o la corona del iris está en lo que los oftalmólogos le llaman el ángulo de Fuchs, cuya amplitud fue tradicionalmente un buen síntoma de la tensión en la cámara anterior del ojo. El iris se extiende en la cámara anterior como una cortina, y si existe una presión por debajo, va a bombar toda su estructura, formando así el ángulo más agudo. Aún así, la observación de los diferentes tipos de iris es sumamente difícil, y por ello solo se pueden hacer en una catalogación exacta de ciertos casos. El relieve de la corona está regida por un equilibrio de los dos polos del sistema neurovegetativo, tanto simpático como parasimpático, manifestándose un exceso de la función del sistema nervioso simpático como una hipertonía. Esto es un signo de polaridad simpática, y la corona del iris, en realidad el reborde es a nivel del iris, formando un círculo anterior menor, y si existen alteraciones de este círculo vascular pueden variar el flujo de la circulación y la permeabilidad de las paredes a nivel celulares. La forma de ese círculo arterial va a depender de la inervación de los nervios a nivel ciliares largos, y puede modificarse normalmente en situaciones de estrés. Los tipos de relieve. Al redactar un proceso que tiene que ver con las clasificaciones y las formas en cómo nos vamos a encontrar cada una de las posiciones en las cuales va a estar el iris con respecto a lo que es la zona de la córnea. Pues lógicamente que tenemos entonces que empezar a pensarlo en una forma distinta. Y aquí, por ejemplo, empezamos a ver cómo vamos a tener aquí, esto sería el iris, la parte azul, y esta parte sería la zona que corresponde a la pupila. Y entonces vemos cómo la pupila con respecto al iris la vamos a encontrar en diferentes posiciones. Entonces, un iris en embudo, aquí vemos que la pupila parece hundida a nivel del iris, o sea que vemos el iris por encima completamente y vemos la pupila como por debajo. Y el ángulo de Fuchs se va a volver muy agudo, o sea, vemos aquí el ángulo de Fuchs, mejor dicho, completamente. La zona pupilar y ciliar del iris parecen formar un mismo plano doblado por el ángulo de Fuchs. La zona pupilar aparece estrecha con una gran inclinación. Puede tratarse de un signo de afectación a nivel intestinal, problemas de colitis,
con presencia de flatulencia y alteraciones a nivel dispépticas. Denota la posibilidad de manifestaciones espasmódicas y de origen nervioso con tendencia a nivel hipertróficas. Entonces, estos son las manifestaciones que vamos a encontrarnos en un iris embudo. En el iris en cráter, la zona pupilar y ciliar van a estar en planos diferentes. Más baja la pupilar y la corona forma un reborde sobresaliente como si fuera el cráter de un volcán. Indica a nivel de una tendencia a alteraciones humorales y glandulares. Cuando está asociado con muchos anillos nerviosos se puede delatar una tendencia hacia la psicosis y una tendencia hipertónica. O sea que tanto el reborde cuando estamos en embudo o del cráter vamos a tener tendencia hipertónica. Cuando tenemos un iris exagerado, un relieve exagerado, el relieve exagerado entonces también nos va a llevar este tipo de manifestación. La corona forma un brusco obstáculo entre la zona de la pupila y la ciliar. Y esto hace que haya una excitación a nivel neurovegetativa con predominio a nivel simpático. Ya sabemos que si hay predominio simpático, pues también tenemos una tendencia a nivel hipertónica. En algunos casos se puede confundir con un iris en cráter y las reacciones a nivel de defensa son exageradas, proporcionando un campo excelente para el desarrollo del asma y otros procesos de tipo alérgicos. Puede indicar un exceso de la función a nivel suprarrenal y una tendencia hipertónica. Luego vemos el iris hundido. Este tipo de iris, la corona no se distingue con claridad de todo el reborde de la hipotonía y de la zona ciliar del iris aparece como hundida, situándose por debajo, como la vemos aquí, de la zona pupilar. Este signo de hipotonía general, Bourdieu lo considera que es observable en las afecciones a nivel de la médula espinal, problemas de esclerosis en placa y otras enfermedades. Es una tendencia hipotónica. El iris con ángulo normal, la angulación de la corona es nítida, uniforme y circular. No existen zonas que sobresalgan la una sobre la otra y el iris muestra un aspecto regular a su disposición transversal. Indica una energía vital excelente y una tendencia normotónica. Cuando encontramos un iris con un relieve exagerado, entonces aquí, ¿qué vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar una angulación a nivel no es nítida, existe un desvanecimiento por zonas, el ángulo se ha redondeado y la energía vital se ha disminuido. Este tipo de iris de relieve exagerado, pues lógicamente la energía vital va a estar disminuida y las reacciones de defensa del organismo van a estar lentas. Va a tener una tendencia hipotónica moderada. Un iris redondeado también tiene un desvanecimiento de la zona, el ángulo se ha redondeado, la energía va a estar disminuida y va a tener también una disminución a nivel de la tensión a nivel generalizada. Cuando tenemos un iris con aplanamiento a nivel del relieve, la corona no existe, la superficie del iris es casi plana y denota una inhibición importante de las reacciones a nivel defensivas, sobre todo si se padecen infecciones crónicas,
Va a existir un déficit adrenérgico y las enfermedades se vuelven crónicas y cuestan curarse. Es una tendencia hipotónica. Y cuando encontramos todos estos procesos que que estamos viendo, pues lógicamente que va a tener cada uno de ellos una acción impresionante. ¿Por qué? Porque nos permite que nosotros podamos procesar toda la información que se refiere al iris con respecto a la manifestación del sistema nervioso a nivel central, tanto simpático como parasimpático. Siempre que nosotros queramos observar estas alteraciones a nivel del relieve del iris, vamos a tener entonces que utilizar la linterna y la lupa, porque con esto nos va a permitir, poder iluminar mejor el sector tanto nasal como el temporal, y nos va a poder, mirar las sombras que están siendo iluminadas, y de esa forma podemos mirarlo más tangencialmente. En algunas ocasiones, pues podemos ver el tipo de foto del iris, pero todavía las fotografías del iris son planas, o sea, no tenemos una foto que nos permita ver con profundidad. Más adelante, cuando las fotografías que nos van a llegar hacia futuro puedan tener profundidad, pues lógicamente que este diagnóstico va a ser un diagnóstico que lo vamos a poder hacer muy fácilmente, pero por ahora no podemos hacerlo con la fotografía plana, sino que lo tenemos que hacer con la lupa y la linterna, para poder entonces explorar el relieve y poder entonces mirar los signos aberrantes y de esa forma entonces poder decir en qué estado se encuentra el iris con respecto al aplanamiento a nivel de su relieve. Cuando ya empezamos a ver la pupila es otro de los elementos importantísimos a considerar. Los signos de la pupila es un orificio central del iris que habitualmente es negro, tanto en la exploración de la lupa como en las fotografías a nivel del iris. Siempre vamos a tener lo mismo, un color más o menos negro. Y es negro, ¿por qué? Porque pues lógicamente que en la parte profunda a nivel del iris va a estar tapizada toda por la uvea, y la uvea es de color uva, o sea, un color oscuro, y esto nos va a dar inmediatamente este tipo de coloración. Cuando vemos una alteración a nivel de la pupila, pues lógicamente que podemos encontrar en procesos a nivel de coloración claras, y en este caso tenemos que pensar inmediatamente en que hay una catarata. Aquí vemos el cristalino, la luz va a llegar completamente a la parte más posterior, y los signos intrapupilares van a tener, como decir, una acción. Aquí vemos una mujer de 85 años con cataratas. Esta paciente, pues lógicamente que son cataratas supremamente fuertes, pero la paciente no solamente tiene cataratas, sino diabetes y una cardiopatía y mielomas. Estas cataratas, aunque son una patología orgánica, muestran un proceso de riesgo importante del cristalino, y muchos de estos pacientes, pues lógicamente que no van a recuperar su visión cuando llegan a un estado como en el que la vemos en este momentico. Los signos a nivel intrapupilares, o sea, en el interior de la pupila, pues van a depender de esa observación que podamos hacerlo. En realidad, cuando lo hacemos con la fotografía del iris, no vamos a tener la oportunidad de poder observarlo, pero si hacemos un fondo de ojo, vamos a poder entonces valorar
toda una gran cantidad de signos importantísimos que van a estar presentes en el iris. En los signos intrapupulares no se refieren generalmente a alteraciones a nivel del iris, ya que muchos se deben a alteraciones del cristalino. En el caso, por ejemplo, de las cataratas, la pupila puede aparecer como translúcida, dejando entrever una alteración a nivel del cristalino. Por otra parte, cuando se padece de un glaucoma, en la pupila pueden aparecer una coloración verde oscura, y sin embargo puede presentarse también en otras ocasiones. Las cataratas congénitas propias de algunas alteraciones hereditarias también se observan en el interior de la pupila, como una manchita a nivel de color blanco, bien delimitada. Sin embargo, los signos citados no pertenecen directamente a la iridología, sino a la oftalmología. Pero sin embargo, es importante que los tengamos en cuenta, porque muchos de estos, como decir, si aprendemos a hacer una visión completamente en el interior y podemos delimitar los campos, vamos a poder saber en qué grado, por ejemplo, se encuentra una diabetes en el paciente, o la hipertensión, qué tanto puede haber afectado a la persona. Las formaciones a nivel peripupilares, entonces, que son a nivel dentro de la pupila, se denominan peripupilares, ya que el mecanismo pupilar aparece proveniente del reborde de las pupilas. En este caso, hay restos de membrana pupilar, son como la presencia de unos hilillos, que los vemos en este caso, pueden ser de color marrón oscuro o rojizo, que cruzan la pupila en la línea recta como un puente flotante. Muchas veces el paciente se queja de que está viendo algo y después se queda quieto y él desaparecen y vuelve otra vez a estar en movimiento y aparecen nuevamente. Estos hilillos se quedan flotando en el humor acuoso, y lógicamente que a veces quedan a la visión del paciente y aparecen inmediatamente, entonces o se hacen observables en el paciente en un momento dado. No se sabe realmente su tendencia a nivel diagnóstica, pero se refiere que cuando los nódulos son de color marrón, son de tendencia a nivel digestiva. Cuando los nódulos son de color rojizo, tienen una tendencia a nivel tiroidea. Los nódulos de color verdoso tienen una afección renal, y los nódulos algodonosos una congestión a nivel linfática. En la práctica, los nodos de color marrón y rojizo son los que se observan casi que exclusivamente. Aquí vemos una anisoforma. La anisoforma es muy importante tenerla en cuenta. En este caso es un coloboma, porque muchas veces nosotros no describimos, sino que hay una anisocoria, y la anisocoria es cuando las dos pupilas no reaccionan al unísono a la luz, pero no con una anisoforma. La anisoforma es porque hay una alteración completamente a nivel de la pupila. Podemos encontrarnos fuera de las anisoformas, como las podemos ver acá. Vemos que aquí la pupila debería ser centrada, pero sin embargo vemos que la pupila baja completamente por debajo de la línea inferior. Estas anisoformas no son tan infrecuentes en los pacientes. Algunos tienen la tendencia a considerarlos algo reptiloides a estos pacientes por su forma a nivel de la pupila en forma de reptil, pero en realidad no tenemos por qué juzgar desde este tipo de procesos. Aquí vemos la anisocoria, y es el cambio a nivel del tamaño. Aquí vemos que esta es de menor tamaño y esta es de mayor tamaño. Entonces tiene que ver con el diámetro a nivel
de la pupila, pero la pupila y la distancia intrapupilar también es muy importante tenerla en cuenta porque hace parte del desarrollo a nivel de la cara del individuo, sobre todo en los niños. Los niños cuando nacen, los ojos están mucho más separados y a medida que el cuerpo crece, los ojos se van volviendo más hacia el centro y esto es algo completamente normal, es un proceso netamente normal y nosotros tenemos que mirarlo. En este caso estos son niños y por lo tanto vemos el proceso. A nivel de descentramiento, a nivel pupilar, hay un descentramiento de la pupila, no son poco frecuentes, pero en muy raras ocasiones nos pueden presentar una lesión de gravedad. Siempre hay que tener en cuenta que en el descentramiento pupilar hacia dónde va. En este caso, el descentramiento va hacia la pupila nasal superior. Entonces, siempre tenemos que ubicarla de acuerdo en donde esté situada, o sea, hacia dónde vamos a tener ese descentramiento pupilar. El descentramiento entonces corresponde a que la pupila no está exactamente en el centro del iris. Ya cuando hay un cambio, cualquiera que sea, pues lógicamente que se va a desviar completamente de su posición normal y esto ya nos está marcando que hay una alteración a nivel de su conformación. Cuando vemos el descentramiento a nivel pupilar, entonces nosotros tenemos que mirar si hay un descentramiento real o es un falso descentramiento. Y esto tiene muchas veces que ver con procesos a nivel de inestabilidad psíquica en el paciente y tienen que dar también con un aumento a nivel de la atención o cuando no son capaces de mostrar completamente sus procesos a nivel psicológicos. En un paciente puede alterarnos completamente la pupila. En las deformidades de la pupila vamos a encontrar lo que son las ovalizaciones verticales. Las ovalizaciones verticales, el eje del óvalo está situado en posición vertical, o sea, están entre las 12 y las 6 horas. Es muy acentuado, nos puede indicar una tendencia a la hemorragia o a la embolía a nivel cerebral. Es un signo de apoplejía o problemas más leves como una insuficiencia a nivel de la circulación cerebral. La ovalización horizontal en el eje es horizontal entre las 3 y las 9 horas. Pese a que afecta el sistema cardiorrespiratorio, también puede notar un estado depresivo por arteriosclerosis o tendencia hacia la apoplejía. Puede indicar una alteración en la respiración, en un corazón con problemas o un equilibrio hormonal en el caso, por ejemplo, de la tiroides. Cuando hay una ovalización oblicua, denota una tendencia a la hemiplejía en el mismo costado en que se sitúa la oblicuidad, ya sea izquierda o derecha. Si ambos ejes son mayores, son paralelos y se valoran si es izquierda o derecha por desviación de su extremo superior, pueden indicar una alteración en los órganos a nivel genitales o la sexualidad. O si es derecha, pueden entonces también un problema funcional con alteraciones a nivel nerviosas. Una ovalización divergente, si los ejes mayores de ambos elipses no son paralelos y se produce una divergencia, puede situarse hacia cualquiera de las zonas del iris, pero generalmente hacia arriba o hacia abajo. Las ovalizaciones divergentes superiores denotan un exceso de energía hacia la zona cerebral que puede manifestarse en una forma de ansiedad, neurosis o aumento a nivel de la espasticidad. Bourdieu afirma que puede también
indicarnos una tendencia a nivel de una hemorragia cerebral. Cuando las divergencias están a nivel de inferior, entonces lo que nosotros nos vamos a encontrar es alteraciones en las extremidades inferiores con un componente de excitación nerviosa, y los trastornos de la marcha son un ejemplo, pero pueden haber evidencias de un exceso energético a nivel de la zona de la pelvis o del abdomen a nivel en general. Aquí vemos una ovalización oblicua izquierda, o sea que podemos mirar que no está completamente redonda, tiene una tendencia a esa ovalización oblicua izquierda. Entonces, si tenemos una ovalización oblicua, pues podemos tener una tendencia hacia la hemiplegia, y tenemos que valorar inmediatamente su proceso a nivel de la sexualidad. Los aplanamientos también son muy importantes tenerlos en cuenta. Los aplanamientos pueden ser a nivel superiores, en este caso sería superior. Se sitúa entre las 12 horas, se indica un déficit de energía en el sector cerebral que puede expresarse como una tendencia depresiva, a la melancolía y a la fatiga mental, y puede desembocar, si es muy acentuado, en problemas a nivel psicóticos. Si es aplanamiento temporal superior, se va a situar entre las 10 horas y 30 minutos en el iris derecho o hacia la 1:30 en el izquierdo. Se indica un déficit de energía en el sector del oído que puede manifestarse con una disminución de la capacidad auditiva o en una presencia de acúfenos o alteraciones de la estabilidad por afección a nivel de los órganos del equilibrio. Si vemos el aplanamiento a nivel temporal a las 9 horas o 3 de la tarde en los iris derecho o izquierdo respectivamente, esto nos va a situar inmediatamente que el déficit energético se sitúa a nivel de la zona pulmonar o cardíaca, y por esto se indica una tendencia a alteraciones a nivel nerviosas, con problemas a nivel de la respiración, una disnea nerviosa e incluso alguna presencia de afección a nivel cardíaca. Un aplanamiento temporal inferior se va a situar entre las 4 horas 30 minutos y las 7 horas 30 minutos en los iris derecho e izquierdo. Puede indicar un defecto en la función hepática, pancreática o en general o en la zona superior del abdomen. No es infrecuente que se refiera a alguna alteración del hígado o en una tendencia a la diabetes mellitus. En ocasiones se manifiestan afecciones en los órganos a nivel genitales. Un aplanamiento inferior se localiza hacia las 6 horas en ambos iris, indicando un déficit energético que puede afectar a la zona de la pelvis o del riñón. Denota que los canales de eliminación no están funcionando correctamente, y ello puede provocar frecuentes dolores de cabeza. En este tipo de aplanamientos, los baños de asiento con agua fresca pueden ser bastante reparadores si se realizan con un criterio a nivel razonable. Los aplanamientos nasal inferior se sitúa hacia las 7 horas 30 y a las 4:30 para los iris derecho e izquierdo respectivamente, y abarca los sectores de los genitales, la zona lumbar o sacra y la vejiga urinaria. Las afecciones ginecológicas pueden provocar este signo, aunque no es frecuente en los casos de frigidez femenina o impotencia masculina, procesos en los que hay una disminución energética con cierta dosis de alteración a nivel nerviosa. El aplanamiento nasal se localiza entre las 3 horas del iris derecho y las 9 horas en el iris izquierdo. Puede indicar alteraciones restrictivas de la respiración y una alteración a nivel de la zona del cuello, senos craneales, laringe, incluso
en la zona de la columna cervical. En ocasiones se manifiesta una alteración a nivel cardíaca. Aplanamiento a nivel nasal superior es el déficit de energía que afecta a la zona visual o a la cerebral adyacente. Se puede manifestar como alteraciones a nivel visuales y psíquicas. Otras irregularidades, en otros casos, los aplanamientos son numerosos y demuestran un reborde pupilar. En estos casos, la interpretación diagnóstica es más confusa, pero se refiere principalmente al sector al sector o sectores irídicos que señalan este tipo de irregularidad. Cuando encontramos una heterocromía iridiana con una anisocoria, lo primero que nos tenemos que mirar en esto es que la heterocromía pues va a ser una diferencia en el color, y además de eso vamos a tener un iris derecho con la pupila más dilatada que la izquierda, o sea que vamos a tener un problema por lo general a nivel del iris, o sea, de la hipófisis. Son procesos en el cual, por ejemplo, el sistema nervioso va a estar afectado, va a estar en una simpaticotonía mayor que el iris izquierdo. Entonces aquí vamos a tener alteraciones en el campo, pero podemos encontrarlos sin ningún problema dentro del organismo, o sea que nos podemos encontrar este tipo de manifestaciones que no son tampoco infrecuentes. Lo que son las miosis pupilares, pues son contracción a nivel de la corona. Existe una tendencia a nivel vagal, o sea, parasimpático tónica, y una concentración en el área digestiva. Pueden ser frecuentes también con problemas digestivos. En las personas de la tercera edad existe una tendencia a este tipo de tono vegetativo a nivel parasimpático. Y las miosis con una dilatación a nivel de la corona, como en el caso que vemos acá, denota una exaltación tanto del sistema a nivel simpático como del sistema parasimpático. Cuando tenemos en el caso de una midriasis pupilar, cuando tenemos una midriasis con contracción a nivel de la corona, denota una tendencia simpático-tónica con exaltación del tono nervioso general y digestivo. Es bastante frecuente con la edad a nivel infantil. Y cuando tenemos una midriasis pupilar, como en el caso acá, observamos una notable midriasis con dilatación importante de la corona. Existe una hipofunción a nivel parasimpática que se traduce también con una dilatación y flacidez de la zona intestinal. Aquí vemos unas pupilas isocóricas. ¿Qué significa isocóricas? Iso iguales, o sea que responden a la luz de una manera completamente igual, y la dilatación de la corona es exactamente igual, o sea que tanto en la una como la otra no va a haber diferencias ni en el diámetro de la pupila a nivel derecha ni izquierda. Podemos encontrarnos el caso de una anisocoria discreta. Las pupilas van a estar moderadamente anisocóricas. La pupila izquierda va a estar o está situada más dilatada en la izquierda. En este caso particular es una anisocoria discreta, pero en realidad el diagnóstico nos está diciendo simplemente que hay un proceso de, como decir, de alteración a nivel tanto en el sistema simpático como parasimpático, pero no es grave. Cuando encontramos una anisocoria importante, entonces sí tenemos que mirar, porque aquí puede haber patología, y las patologías muchas veces pueden estarnos mostrando que hay un tumor a nivel de hipófisis, y debe ser, como decir,
Si vemos que en el tratamiento de este paciente no responde en corto tiempo, debemos enviar el tratamiento, podemos enviar al paciente para que lo vea un neurólogo. Aquí vemos las deformaciones a nivel de la pupila. Vamos a ver erosión y aplanamiento pupilar y erosión a nivel del reborde pupilar. Son patologías de la irregularidad de la circularidad de la pupila y pueden ser de diversos tipos, existiendo frecuentemente mezclas de aplanamiento y irregularidades a nivel de la ovalización. Es muy importante que nosotros entonces tengamos todos estos procesos bien definidos en nuestra mente para que los podamos hacer la interpretación adecuada en el paciente. La asimetría pupilar, que ya la hemos visto atrás, que es exactamente lo que ya habíamos definido. También podemos encontrar una asimetría pupilar a nivel linfático ácida, en el cual ya metemos otros diagnósticos de otro lado. Y dentro de las asimetrías pupilares es muy importante que definamos qué tanto se están presentando para poder entonces empezar a elaborar adecuadamente el diagnóstico. Cuando empecemos a interpretar con el aparato, yo les voy a enseñar a cómo ustedes pueden interpretar cada una de estas asimetrías pupilares. O sea que no se preocupen que ustedes las van a poder mirar. Aquí vemos otras asimetrías pupilares y vemos la cantidad de anillos de estrés que se presentan en este campo. Aquí vamos a ver también una asimetría pupilar, pero además de eso tenemos que como decir, la forma en cómo están los ojos van a tener también una como decir, no va a haber una línea recta, sino que va a haber una línea oblicua en el paciente. Esas asimetrías pupilares entonces son muy importantes tenerlas en cuenta. Aquí vemos un iris de una mujer de 33 años con un síndrome depresivo ansioso, que ha sido medicada durante mucho tiempo y se presentan en este caso un descentramiento a nivel de la pupila marcado. En este caso hay una alteración a nivel de la esfera neuropsiquiátrica y la paciente pues lógicamente tiene una gran hipertonía a nivel neurovegetativo. Aquí vemos una paciente, una mujer de 34 años que tiene una tuberculosis pulmonar desde la infancia y desarrolló un cáncer a nivel de la mama derecha. Estos fenómenos del lumen pupilar en el área intrapupilar son escasos y a veces difíciles de observar con una iluminación simple. En este caso vemos que hay una tendencia hacia un color rojizo, y esto realmente nos podría estar marcando hacia problemas de tipo pulmonares. Aquí vemos un paciente de 55 años con una artrosis en la columna vertebral y tiene una deformación a nivel pupilar, como ustedes la pueden observar. Y esto tiene que ver con el flujo nervioso, su origen parasimpático, porque tiene una miosis. Los dolores artrósicos del paciente se observan como áreas irritativas y por lo tanto también hay lesiones a nivel de pelo peinado en el paciente. O sea que tenemos un paciente con ciertas afecciones. Aquí vemos un paciente de 33 años con una ansiedad y con tics, con contracturas musculares, con midriasis muy intensa, con problemas a nivel digestivos fuertes, estreñimiento,
pero también podemos encontrarnos a un paciente que ha sido dilatado con atropina o feniledrina o anfetaminas. Una gran hipertonía a nivel muscular puede llegar a presentar este tipo de procesos. Por lo tanto, es muy importante que le preguntemos al paciente cómo, si ha estado en un momento, en una cita médica a nivel oftalmológica, porque este puede ser un paciente que venga de una consulta de este tipo. Bueno, se nos acaba el trabajo por el día de hoy. Mañana nos encontramos a esta misma hora.